Hola mis queridos amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Mi nombre es Arturo Venegas y el día de hoy voy a tratar con ustedes un tema relacionado con los atributos de la personalidad, tanto de personas físicas como de personas morales. Iniciemos con el primer atributo, el nombre. El nombre, su base jurídica lo establece el artículo 58 del Código Civil Federal. Este nos dice que el nombre propio puede ser impuesto libre y voluntariamente por sus padres, pero también se tiene derecho a llevar los apellidos paternos de sus progenitores. Este nos sirve para diferenciar una persona de otra en términos generales. Ahora bien, también tenemos el seudónimo. ¿Qué es esto? El seudónimo se lo impone la persona por libre voluntad. O sea, ella misma se impone el nombre con el que quiere que lo conozcan, ya sea un nombre de batalla o un nombre artístico. Les puedo poner el caso como Cantinflas, otro no menos famoso que es José José, otro muy famoso a nivel mundial que es Juan Gabriel. Este es el seudónimo. Y el tercer tipo de nombre lo establece el apodo, el alias. Otras son las personas que se lo imponen. ¿Y con qué propósito? Con el fin de caricaturizarlos. En este caso, por ejemplo, yo recuerdo que cuando era niño me decían el pollo y cuando andaban de buenas me decían pollito. En el caso de los enamorados, ¿cómo se dice? Hola, bombón. O como le contestan, ¿qué pasó, terroncito de azúcar? Eso es el alias y que efectivamente lo imponen unas terceras personas. En lo que se refiere a la persona moral, una sociedad mercantil, por ejemplo, puede escoger entre dos tipos de nombres, ya sea la denominación o la razón social. ¿Y cómo se tramita? Se tramita ante la Secretaría de Economía, la puede tramitar ya sea el notario o cualquier otra persona que a su derecho le convenga. Ellos proponen 5 nombres y en un corto plazo la Secretaría de Economía les contesta el que pueden utilizar, el cual se le entrega al notario para que posteriormente lo imponga en el acta constitutiva de la creación de la empresa. Y ese es el nombre que va a llevar en cuanto se establezca la misma y posteriormente se pueda registrar en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ahora pasemos al segundo de los atributos. Su base jurídica se encuentra entre el artículo 29 y 37 del Código Civil Federal que hemos estado comentando. Sin embargo, a las personas físicas se les reconoce 3 tipos de domicilio, que es el domicilio voluntario, el domicilio legal y el domicilio convencional. En cuanto al domicilio voluntario, creo que no hay nada que aclarar, es donde la persona voluntariamente vive y lo puede cambiar cuando mejor le parezca. El domicilio legal es donde la ley fija su residencia a ciertas personas. Por ejemplo, en el caso de los menores de edad y de los mayores incapacitados, la ley fija la residencia en los padres o tutores. En el domicilio de los padres o tutores, ahí va a ser su residencia. En el caso de los militares en activos, será donde estén comisionados. En el caso de las personas que trabajen en el sector público, pues en el lugar donde desempeñen sus funciones. En el caso de los diplomáticos, el último lugar donde estén comisionados. En el caso, por ejemplo, de los cónyuges, donde se encuentren en consorte. En fin, la ley nos dice específicamente, el artículo 31, el detalle de cada uno de estos domicilios legales. Ahora bien, el domicilio convencional es aquel en que la propia persona fija este domicilio para el cumplimiento de ciertas obligaciones, generalmente de aspecto jurídico, para oír y recibir todo tipo de notificaciones. Bien, ahora en lo que corresponde a la persona moral, ¿cuál es el domicilio de la persona moral? La ley lo establece muy claro, donde se halle la administración de su negocio. Claro, tiene algunas salvedades, pero en términos generales es donde se halle la administración de su negocio. Ahora pasemos a un tercer atributo, la nacionalidad. En el caso de las personas físicas, la nacionalidad se adquiere, ya sea por nacimiento o por naturalización. Por nacimiento. Por nacimiento, por lógica, es aquel que nazca en territorio mexicano. Y si naces en el extranjero,
pues debes de ser de padre y o madre mexicanos. Pero también puede ser cuando nazcas en una aeronave o en una embarcación de guerra o mercante, siempre y cuando sean mexicanas. Ahora bien, cuando tú eres un mexicano por naturalización, la encargada de dar las cartas de naturalización es la Secretaría de Relaciones Exteriores. Por tal motivo, el que cuente con una carta de naturalización expedida por esta secretaría, lógicamente es un nacionalizado por naturalización. Ahora vamos a las empresas. Las empresas, ¿quiénes son las empresas mexicanas? Las empresas mexicanas son aquellas que se establecen conforme a las leyes mexicanas y que estén registradas en México. Esto es, que tengan su carta constitutiva, que se registren en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y todos los ordenamientos legales que existen sobre el particular. Bien, pasamos a un cuarto atributo. ¿Cuál es este? El patrimonio. El patrimonio de las personas físicas, ¿cuál es? Es lo que tengas menos lo que debes. Esto es tus recursos menos tus deudas, ese es tu patrimonio. En el caso de las empresas se denomina capital. ¿Y cuál sería este? Tienes el capital conformado por tus recursos menos tus obligaciones, en este caso activo menos pasivo. Ese es tu capital y representa el patrimonio de una empresa. Así como el dinero o el patrimonio que tengas como persona física son lo que tienes menos lo que debes. Entramos de lleno al quinto atributo de la personalidad. ¿Cuál es este? El estado civil. Este es un poquito más sencillo de explicar, dado que la persona moral, pues por lógica, no tiene estado civil. Y en lo que corresponde a la persona física, algunos autores nos dicen que el estado civil puede ser que seas soltero, casado, viudo, divorciado, en proceso de divorcio, en concubinato. Sin embargo, hay otros autores que nos dicen que solamente existen tres, que es el soltero, el casado y el que está viviendo en concubinato. Y todos en la generalidad no reconocen ningún estado civil que sea derivado del compadrazgo, del espiritualismo. Ninguno de ellos no se reconocen como tal en forma jurídica. Toca el turno al atributo más importante de la personalidad, la capacidad. En el caso de las empresas, la capacidad de ejercicio es a través de su tutor, de su representante legal. Este representante legal es el que se encuentra inscrito en el acta constitutiva, que, por supuesto, que emite el notario. Y en el caso de la persona física, la capacidad de goce se adquiere con el nacimiento y se pierde con la muerte. Pero desde el momento en que está concebido, entra bajo la protección de la ley. Y la capacidad de ejercicio, con el propósito de cumplir con sus obligaciones y ejercer sus derechos, ya lo puede hacer una persona que tiene la mayoría de edad. Que tenga la mayoría de edad ya puede ejercer libremente, puede ejercer los derechos y cumplir con sus obligaciones. Sin embargo, existen restricciones. ¿Cuáles son estas? Que se encuentre en estado de interdicción y que tenga alguna de las incapacidades que nos marque la propia ley. Y por supuesto que sea menor de edad, ¿no? Entonces, en términos generales, los atributos que acabamos de revisar, que son 6 para personas físicas y 5 para personas morales, son las que establece nuestra legislación mexicana para poder ejercer tus derechos y cumplir con tus obligaciones. Nos vemos en la próxima.